El fenómeno llamado efecto giroscópico, el de la precesión angular o el de la rigidez en el espacio, ha sido durante tiempo y sigue siendo algo que ha llamado especialmente la atención. Aunque resulte difícil de creer, inventos como el de la peonza, el diabolo, el segway, el boomerang o la bicicleta, efectos como el de la estabilidad en la verticalidad constante de un cohete espacial tras su lanzamiento durante el ascenso, la precesión planetaria de los equinoccios y otros tantos comportamientos naturales relacionados con la dinámica rotacional, muchos de ellos ignorados, representan puntos singulares, oscuros, relatados como anómalos en los textos de la mecánica, incluso en los de nuestros días. Desde este audiovisual tendrás la oportunidad de descubrir más acerca de estos curiosos fenómenos y de la innovadora teoría de interacciones dinámicas propuesta por el profesor Gabriel Barceló Rico Abello. ¿Quién no ha visto lo que ocurre cuando se hace girar a cierta velocidad uno de esos juguetes que llamamos trompo, trompín o peonza? La pregunta lógica, natural e inmediata de la razón humana es ¿por qué se mantiene sin caer hacia un lado? La respuesta a esta cuestión la puedes encontrar en cualquier documento mínimamente riguroso sobre mecánica, en su apartado de dinámica de rotación. Sin embargo, aquí no vamos a repetir esos contenidos, sino que nos adentraremos un poco más. Cuando una peonza, trompo o trompín, como quieras llamarlo, permanece rotando sobre sí misma, apoyada sobre su punta concebida para ello, y sobre un firme liso, entonces observamos que no necesita más de un punto de apoyo para sostenerse sin caer hacia un lado, cosa que no sucede cuando el objeto deja de rotar sobre sí mismo, que vemos que cae hacia algún lado. El hecho que ocupa este tutorial es lo que sucede cuando, además de la situación de rotación y sostenimiento en la verticalidad, la peonza se desplaza horizontalmente sobre el plano del suelo. Resulta que cuando esto sucede, el objeto no se desplaza en línea recta, sino que manifiesta una trayectoria curva sin que exista nada que lo empuje ni que lo atraiga hacia un lado o hacia otro. Este hecho de que la peonza se traslade de un sitio para otro sobre el suelo y haciendo círculos es lo que llamamos el baile de la peonza, y es un comportamiento natural para el cual, aunque os resulte increíble, el conocimiento hasta nuestros días carecía de explicación rigurosa, precisa y concreta. Como todos sabemos, la peonza dispone de un momento angular intrínseco cuando está funcionando, es decir, da vueltas sobre sí misma, sobre su centro de masas. Si el cuerpo rota a notable velocidad sobre un eje vertical al plano de tierra, se mantendrá en su verticalidad. Si se inclina ligeramente respecto a la vertical, advertiremos el fenómeno de la nutación. Y si además de inclinarse, su centro de masas se desplaza horizontalmente, entonces advertimos que no adquiere un movimiento en línea recta, sino que se desvía, y esto es el baile de la peonza. Cuando el cuerpo dispone de ambos movimientos, un momento angular intrínseco y un momento lineal, su centro de masas no manifiesta una traslación rectilínea, sino que da vueltas alrededor de un punto situado fuera del propio sólido, sin existir una fuerza central. ¿Por qué la peonza da vueltas sobre ese punto del espacio citado? Paremos todo y analicemos. He aquí el campo inercial generado por la acción de la interacción de la intensidad de campo gravitatorio en el cuerpo, eso que llamamos gravedad, fenómeno aún tan desconocido hoy de la atracción entre los objetos y la Tierra. Esos campos inerciales mostrados sobre el sólido son generados por un par de fuerzas causado por el punto de apoyo de la peonza sobre el suelo y la interacción gravitatoria. Pero esto no basta, porque así el cuerpo caería según señalan los campos mostrados. Entremos en el detalle de un instante durante este viaje. Recordemos que el cuerpo rota a cierta velocidad sobre sí mismo.
Por un lado se muestra en color amarillo el campo de inercia descrito, causado por la interacción gravitatoria, y por otro, ahora en color azul, se muestra el campo de velocidades resultante. En mis observaciones, el campo secundario se traslada y se intensifica en mayor o menor medida según sea la velocidad de rotación intrínseca del sólido, transformándose en el campo resultante. Mostremos gráficamente dos tríadas de vectores. La tríada en color verde simboliza el sistema de referencia de la traslación del sólido, siendo este vector el que indica la vertical al plano de tierra. Este el que indica el sentido de la traslación del centro de masas del sólido. Y este otro indica la dirección radial de la traslación y apunta hacia el centro alrededor del cual baila la peonza. La tríada en color amarillo simboliza el sistema de referencia sin traslación respecto al anterior, pero rotado según la inclinación del cuerpo respecto a la vertical del plano de tierra. Este es el plano de rotación del sólido. Uno de los vectores de la tríada en amarillo es normal a este plano, mientras que los otros dos están contenidos en el mismo. El sistema, como hemos dicho, está avanzando en este sentido indicado por esta flecha verde. El campo en azul resulta de la traslación del campo amarillo, quedando este sin efecto. Este campo en azul se acopla con el campo de velocidades de traslación del sistema, generando la trayectoria curva que observamos. La variación en el tiempo de los dos campos laterales mostrados en color azul generan campos de aceleraciones, que pueden interpretarse como campos de fuerzas. La fuerza de esos dos campos es la efectiva que se produce sobre el sistema. La teoría de interacciones dinámicas utiliza la teoría de campos para explicar un fenómeno evidente y pasado por alto desde antes y desde después de las contribuciones newtonianas. La teoría de interacciones dinámicas nos permite interpretar múltiples fenómenos hasta hoy no expuestos con el rigor deseable. Son numerosos los experimentos, dispositivos y prototipos que he elaborado personalmente con finalidades empíricas. Estas secuencias de vídeo muestran algunas pinceladas. Esta teoría explica que partiendo de un cuerpo sólido rígido o de un sistema de partículas materiales que disponga por un lado de un momento rectilíneo y por otro de un momento angular intrínseco, es decir, de una rotación del sólido respecto a un eje que pasa por su centro de masas, y si a ello añadimos un torque no colineal con el momento angular intrínseco principal, el cual incluso puede darse desde dentro del propio sistema, entonces sucede algo novedoso para el conocimiento hasta nuestros días. El centro de masas del sistema manifiesta una variación de su momento rectilíneo inicial en cuanto a dirección, es decir, manifiesta una desviación de su trayectoria rectilínea inicial. Los campos de velocidades generados por el llamado par resultante o par de interacción dinámico son consecuencia dinámica de la acción conjunta entre el momento angular principal y el par secundario no colineal aplicado. Puede observarse en la relevante desviación de este péndulo en el que el cuerpo en suspensión consiste en un sistema como el descrito. Se basa en el acoplamiento dinámico de los campos de velocidades de traslación con el anisótropo de velocidades generado por el par secundario que actúa. Así, la trayectoria obtenida responde a sumas algebraicas de campos inerciales. Esta teoría es descubierta en los últimos años por el profesor Gabriel Barceló Rico Abello, quien ha dedicado gran parte de su vida a su divulgación mediante varios de sus trabajos, sencillas patentes, ensayos, páginas web, escritos, vídeos, libros publicados en el ámbito de la física y de la ingeniería mecánica. A diferencia del boomerang, la peonza es, genéricamente, un sólido de revolución, y aunque también opera matemáticamente en la matriz de rotación que propone Barceló en la ecuación principal de su teoría de interacciones dinámicas, hay más diferencias entre la peonza y el boomerang, pues aquella no tiene alas, no interacciona con la fuerza del viento, etc. Durante el vuelo del boomerang, situando la vista detrás en su trayectoria, se indica lo que ocasiona los campos inerciales secundarios, que es la acción del viento ante el ataque de la pala que avanza,
junto con la interacción gravitatoria que actúa sobre el centro de masas del sistema. Como el cuerpo tiene una rotación intrínseca, los campos secundarios de velocidades son trasladados para conformar los campos resultantes, que son los encargados de que el centro de masas del cuerpo desvíe su trayectoria. En mi modo de entender, cuando la peonza baila, la rotación intrínseca es suficientemente elevada como para que las componentes verticales al plano de tierra en ambos campos inerciales generados por el par de interacción dinámico contribuyan en el sostenimiento vertical del sólido. Además, esta componente vertical contribuye a que la peonza deslice sobre el suelo durante su avance. En los campos de velocidades resultantes, las componentes colineales al plano de tierra contribuyen en la rotación del sólido alrededor del eje vertical a dicho plano. La evidencia indica que cuando existe una insuficiente velocidad de rotación intrínseca, el ángulo de desplazamiento entre el par secundario y el par de interacción dinámico es menor o igual a 90 grados, lo que hace que el cuerpo pierda su verticalidad, quedando en acción solamente las componentes colineales al plano de tierra y por ello dando como resultado que el cuerpo mantenga su pequeña rotación intrínseca, además de una rotación alrededor de un eje vertical. Nótese que los textos que hablan sobre la precesión o el efecto giroscópico siempre exponen que el par resultante forma ángulo recto respecto al secundario aplicado.